Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga, Dios los guarde a todos. Espero que estén bien, bastante bien. Por acá les saluda y le bendice su hermano y su amigo Junior Fernández. En esta oportunidad estaremos hablando de la mujer cananea. Esta historia la estaremos ubicando en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Esta historia también la podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 24 en adelante. Pero nosotros vamos a usar los escritos del evangelista Mateo. Pues leamos lo que dice textualmente la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Señor, gracias te damos por tu palabra, que para nuestros corazones ella representa la vida y el manual perfecto para poder caminar por tu senda de justicia por amor de tu nombre. Que esta preciosa semilla de tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y pueda dar mucho fruto para gloria y honra de tu divino nombre. Amén. Esta historia la enfocaremos no solo en la mujer en cuestión, sino más que todo en la oportunidad que tuvo Jesús como maestro para dar una gran enseñanza a sus discípulos. Sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, ¿dónde estaba Jesús y sus discípulos en ese momento? Mateo 15:21 lo dice claramente: Tiro y Sidón. Estas eran zonas costeras de la antigua tierra de Fenicia. Fenicia era una angosta franja de tierra ubicada al nororiente del mar Mediterráneo, hacia el noreste de Galilea. En los días de Cristo formaba parte de la provincia romana de Siria. Esto significa que Jesús estaba fuera del territorio judío en ese momento. Es por esta razón que Jesús no quería que supieran que estaba ahí en una casa. Marcos 7:24 lo dice: Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Con toda esta información es válido preguntarnos lo siguiente: si Jesús estaba en territorio extranjero, ¿por qué no aprovechó el momento para predicar fuera del territorio judío? El evangelista Mateo da un detalle muy importante. Mateo 15:24 dice: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto no se le ocurrió a Jesús en ese momento, sino que ya era una instrucción dada a sus discípulos anteriormente. En Mateo 10, versículos 5 y 6 lo dice: Les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 22. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es la expresión de una mujer desesperada que muestra claramente que la misma había oído acerca de la esperanza mesiánica de Israel. Al ser una mujer griega, Marcos 7:26 lo dice, sus creencias religiosas e idólatras estaban muy lejos de ver a Jesús como el único que podía ayudarla. Sin embargo, aquella mujer inclinó por completo su corazón al Señor de Gloria, ya que estaba consciente de que solo Él podía atender su solicitud. Mateo 15:23. Jesús no responde. Imagine por un momento que usted está acompañando a su líder en alguna diligencia importante, y de pronto alguien en aquel lugar necesita ayuda. Inmediatamente usted ve a su líder y no recibe una respuesta de él para ayudar a esa persona. Pregunto, ¿qué haría usted? El silencio del maestro pone en evidencia la falta de compasión de sus discípulos al ver la necesidad de la mujer.
los discípulos pidieron a Jesús que se librara de la mujer porque los estaba aburriendo con sus lamentos. No mostraron sensibilidad hacia sus necesidades ni compasión por ella. Es posible estar muy ocupado con asuntos espirituales, al grado de pasar por alto las necesidades espirituales que existen a nuestro alrededor, sea por perjuicios o simplemente por los inconvenientes que originan. En lugar de aburrirse, le animo a que esté atento a las oportunidades que le rodean. Manténgase receptivo a la hermosura del mensaje de Dios para todos y esfuércese en no desechar a los que son diferentes a usted. Mateo 15, versículos 24 y 25. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. La prioridad era Israel, pero en ocasiones los mismos judíos se mostraban renuentes al mensaje de salvación que Jesús les predicaba, siendo más receptivos los gentiles. Tomando en cuenta esto, Jesús no podía rechazar un corazón contrito y humillado que se acercara a él, aun siendo de nacionalidades distintas. Luego la mujer se humilla, postrándose buscando el socorro del Altísimo. En esta etapa, aparentemente, Jesús se muestra duro con ella, pero la intención del Maestro era mostrarle a sus discípulos la tremenda fe que tenía esta mujer para alcanzar el favor de Dios aun siendo extranjera. Mateo 15, 26. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En este punto es de suma importancia dar a conocer algunos detalles que tal vez pasamos por alto cuando leemos esta historia. Uno de estos detalles es la compasión de Jesús con las personas que le rodean. Si somos un poco detallistas y leemos el contexto del capítulo 14 de Mateo, específicamente en los versículos 13 al 21, en la historia de la alimentación de los 5,000, notaremos que Jesús hace énfasis en la compasión y en la misericordia para con el prójimo. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Versículos 15 y 16. Humanamente era una realidad que no tenían suficiente alimento para tanta gente, pero en este punto ya los discípulos sabían que Jesús podía hacer cosas extraordinarias, milagros creativos y poderosos. ¿Qué harían ustedes en tal situación? La solución de los discípulos fue despedir a la multitud. Versículo 15. Podríamos decir que Jesús ya venía estudiando las decisiones alternativas de sus discípulos en situaciones fuera de lo común. Incluso, si escudriñamos un poco más y nos vamos al capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en los versículos 53 al 58, notaremos la incredulidad de los mismos judíos hacia la persona de Jesús. Por lo tanto, no es nada inusual que aquel hombre llamado Jesús se adentrara a mostrarle la salvación a personas extranjeras, tales como la mujer samaritana, el centurión romano, la mujer cananea, entre otros. Al leer superficialmente este texto, alguien puede extrañarse de que Jesús se refiriera a esta mujer gentil como perrillo. Si el enunciado que Jesús hizo realmente pudiera ser interpretado como cruel, entonces Jesús sería el culpable de violar una de las primeras características del amor, ya que el amor es sufrido, es benigno. Esto lo podemos ver en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 3 al 8, lo cual pondría en duda su carácter amoroso con los que se acercan a él. Es decir, si fuera un acto de xenofobia de parte del Maestro, entonces sería Jesús un personaje injusto que hace acepción de personas. Como nota especial, ¿hasta qué extensión se puede usar una ilustración animal? Para nuestros oídos, acostumbrados a las expresiones del siglo XXI, la idea de que Jesús se refiriera a los gentiles como perrillos tiene el potencial de considerarse como un menosprecio o crueldad. Pero cuando consideramos la manera en que usamos los términos animales en maneras ilustrativas o idiomáticas, los comentarios de Jesús llegan a ser mucho más benignos. Por ejemplo, supongamos que un abogado en particular exhibe tenacidad feroz. Podemos decir que dicho abogado es un león cuando aborda la evidencia. O podemos decir que una persona es tan bonita como un osito, o que tiene ojitos tiernos como un cachorrito. Podemos decir que alguien trabaja duro como una hormiga, o que alguien es tan alegre como un mono.
Ciertamente estas calificaciones no expresarían una connotación despectiva. Para que el enunciado de Jesús sea interpretado como cruel o equivocado en alguna manera, se debe probar primero que esta ilustración o expresión que usó para referirse a los gentiles como perrillos se debe tomar en una manera despectiva, pero no se puede probar tal cosa. De hecho, el término que Jesús usó para perrillos se pudiera tomar en una manera ilustrativa sin ninguna clase de insinuación cruel. Jesús lo que realmente hace es una metáfora, una ilustración. Prácticamente es como si Jesús estuviera dando una parábola. Con estas palabras que le daba el maestro a dicha mujer, los discípulos iban teniendo una experiencia más con Jesús y su conducta para con los más necesitados. Jesús, como Hijo de Dios, sabía que esta mujer tenía fe en él, pero aquel maestro buscaba una confesión de labios de aquella madre desesperada, y así quedaría en manifiesto ante Dios y ante los hombres su gran fe. Mateo 15:27. Sí, Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sin duda, esta es una expresión que afirma que aquella mujer estaba muy clara y muy consciente con todo lo que Jesús le había explicado. Pregunto, si fuera usted esta mujer y se da cuenta que ha sido ignorada, ¿seguiría usted insistiendo o le daría la espalda al único que puede resolver su problema? La mujer responde sagazmente, y lo que literalmente quiso decir fue lo siguiente: aún los que no son de la casa de Israel escuchan tus palabras, porque tu mensaje del reino se difunde en boca de todos los que te oyen, hasta llegar a suelo extranjero. La mujer respondió en el mismo lenguaje que respondió Jesús, mejor dicho, usó el mismo lenguaje gramatical del maestro, hablando de los perrillos. ¡Qué osadía tan grande la de esta mujer!, que Jesús se muestra sorprendido por su respuesta tan directa y sin titubeos. Esta dramática historia finaliza de la siguiente manera: Jesús elogia la fe de la mujer, y ésta a su vez alcanza el favor de Dios en beneficio de su hija. Pues vemos que Jesús hace libre a la hija de la mujer cananea, al mismo tiempo que exalta su fe. El resultado de tu búsqueda y perseverancia será una completa bendición que no solamente caerá en tu vida, sino en las personas que están a tu alrededor. Recuerda que lo que tú hagas en el Señor afectará positivamente a los que te rodean, como a tus hijos, tus padres, tus hermanos y amigos. En conclusión, tú debes luchar por lo que quieres, aunque sientas que Dios te está ignorando. Déjame decirte que eso es un pensamiento completamente falso, porque cuando Dios está en silencio, no significa que te está ignorando, sino que puede estar probando tu fe, para llevarte a otro nivel y fortalecer las áreas de tu vida más débiles. Este es el tiempo en el que debemos exhibir nuestra fe en el único y verdadero Dios que nos puede sacar de la situación más difícil y colocarnos en sus alturas. No es el momento de perder la fe por todos los acontecimientos que nos rodean, sino al contrario, es el momento justo para decir: diga el débil, fuerte soy. Oremos. Amado Dios y Señor, me acerco a ti en oración, pidiéndote en esta hora que bendigas a cada uno de los oyentes, que han dispuesto su corazón para atender y entender lo que hoy tu palabra ha hablado en nuestras vidas. Señor Jesús, permítenos ser hacedores de la misma, y ayúdanos a practicar la santidad y la justicia. Espíritu Santo, revístenos con tu poder y ayúdanos a discernir todas las cosas, guíanos a toda verdad. Esto te lo pedimos con toda humildad de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para sus vidas. Quiero aprovechar el momento para enviarle un caluroso saludo a mis pastores principales, a mi pastor Rafael Escudero y a mi pastor Argelia, y a toda su familia. También un gran saludo a todo el equipo pastoral, que día tras día crean cobertura sobre nosotros a través de sus oraciones. Un gran saludo al Centro Cristiano de San Félix y a cada uno de los santos que ahí hacen vida. Dios los bendiga, Dios los guarde.